Buenas a todos, bienvenidos a este directo, a esta clase que vamos a hacer hoy sobre todo el conocimiento que he aprendido sobre la Biblia, la Cábala y todas estas tradiciones espirituales que lo que nos enseñan es a elevar la conciencia. No tenemos que ver estos textos como nada religioso. Religioso lo ha hecho el humano, pero estos textos lo único que son textos para entender qué somos, qué hacemos aquí, cuál es nuestro propósito. Entonces, cuando entendemos esto, es cuando empezamos a vivir. Por eso es muy importante tener conocimientos sobre estas escrituras. Pero lo que pasa es que vamos a profundizar en ellas. No nos vamos a tomar solo al pie de la letra el mensaje literal. La gracia de todo esto es que el texto sirva para abrirnos la conciencia, para que despertemos, para que nos expandamos, para que adquiramos luz, para que despertemos a ese Dios que llevamos todos dentro, esa chispa que es una chispa divina, que pertenece al mismo Creador. Entonces, cuando entendemos que estos textos están hechos para nuestro bien, es cuando todo cambia, porque el sistema, lo que tenemos que entender es que si existe la Biblia, es porque existe el mal, el demonio. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos enseña cómo defendernos de la vida, de la materialidad. Es decir, esta vida hay mucho sufrimiento, hay mucha limitación física por el espacio y por el tiempo que no podemos hacer. Y eso, como a nosotros personas finitas, entes finitos, nos hace sufrir mucho. Entonces tenemos que unirnos un poco a la eternidad, al concepto de ser infinitos. Y eso simplemente nos lo da el conectar con nuestra alma, el entender que detrás de esta vida hay más. Detrás de esta experiencia el juego sigue. Es decir, que nosotros ya hemos estado en otras vidas y a día de hoy estamos viviendo una, pero no se acaba aquí. Por eso lo importante es cuánta conciencia integramos, cuánto somos capaces de entender con las experiencias que nos pasan. Y a partir de ahí es como acercarnos más a Dios, porque la mayor felicidad y la mayor paz te la da Dios, te la da estar bien contigo, entendiendo el mundo del creador, de este juego, que hay un creador, cómo funciona y cómo tú tienes que jugarlo para estar bien. A esto nos ayudan estos textos. Entonces, vamos a ir por pasos, ¿vale? Es lo que digo, todo este conocimiento es conocimiento que es a largo plazo, o sea, todo aprender la Biblia, elevar la conciencia, es algo que es a largo plazo. La gente no quiere ponerse a escuchar un vídeo como el que estoy haciendo hoy, media hora, una hora. No quieren. Lo que quieren es consumo rápido en Instagram, pero con eso no se aprende. Con un vídeo de 1 minuto o de 20 segundos, de 30 segundos, no te puede entrar información para que eleves la conciencia. Tienes que estar mínimo viendo un vídeo pues de 20 minutos, media hora, 1 hora. Pero claro, esos vídeos a veces no son tan bonitos, no están tan bien editados. ¿Y qué pasa? Que la gente pues no le atrae. Pero al final lo que estamos cayendo ahí es en un poco la estética, ¿no? En un poco lo que es la materia. El ver algo bonito, pero tú tienes que ver si detrás de ese bonito hay conocimiento, hay aprendizaje. Con esto me vengo a referir que estos vídeos os lo tenéis que tomar con calma. Si podéis escuchar este directo que estoy haciendo en Instagram, va a quedar en YouTube. Lo voy a colgar allí. Si podéis escucharlo con los cascos, mientras estáis trabajando, mientras estáis haciendo cosas, eso os va a hacer que todo el tiempo que estáis invirtiendo en hacer otras cosas, aparte estéis aprendiendo. Y poco a poco, como lo que se trata es de
cambiar las creencias, es como que tenemos que volver a nacer. Jesús, Yahshua de Nazaret, lo dijo, para entrar en el reino de Dios tenéis que volver a nacer. Con eso se refiere a que tenemos que borrar todo lo que hemos aprendido, es decir, hay que desaprender y aprender de la manera correcta. Y la manera correcta está en estos textos. Todos tendríamos que tener grabado la mentalidad que hay en este texto, porque nos haría muy poderosos a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tratar el primer tema, que es ¿de dónde viene la Biblia? El origen de la Biblia. La Biblia, tenemos que entender que es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros que van desde el primero, que ahora hablaremos de él, y es donde vamos a hacer mucho hincapié, que es la Torá. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Esos primeros 5 libros de la Biblia son escritos por Moisés en el monte de Sinaí y Dios se lo estaba dictando. Es decir, todo empieza, las escrituras, cuando Moisés recoge la Torá del monte Sinaí. ¿Vale? ¿Por qué es en el monte Sinaí? Esto no es casualidad. El monte Sinaí está en el portal de Orión, en la constelación de Orión, que es las pirámides de Egipto, ese monumento, ¿no? Esas pirámides tan espectaculares, tan místicas, que es un misterio para la humanidad, están apuntando a la constelación de Orión. Es decir, que no es casualidad que ahí hay un gran portal de energía que se conecta con lo divino. Por eso Moisés recibió justo ahí, en ese monte, la Biblia, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces vemos que ese ya es el momento. Entonces, ¿qué pasa? Dios solo hay uno. Es para todos el mismo. Las 3 religiones que se forman de Occidente, que es la historia de la Biblia, nacen de la misma persona, que es de Abraham. Abraham es el padre del monoteísmo. Es decir, que de la misma persona Abraham nacen luego 3 religiones. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, hay muchas religiones en Occidente, judíos, cristianos, musulmanes, pero al final todas nacen de lo mismo. Si vamos a la raíz, viene de lo mismo y viene de este texto, que ahí es donde se narra pues toda la historia que Dios se la dicta a Moisés. ¿Qué pasa? Que aquí se crean muchas religiones diferentes, pero lo que hay que hacer con estos textos es no hacerlos religiosos. Eso es lo último que debemos hacer con estos textos. Eso es lo que han hecho pues los que tienen poder para aprovecharse de nosotros, inculcándonos miedo. Nos estaban metiendo miedo de una manera que nos afecte, para que no podamos despertar todo ese potencial. Entonces la religión tiene ese gran problema, que tiene dogmas. Los dogmas, no pueden haber dogmas, ¿vale? No hay una verdad absoluta. Lo que sí que hay es una información en este planeta Tierra, a base de escrituras, a base de libros, es donde tenemos toda la información, todo el conocimiento, y a partir de ahí nosotros tenemos que usar toda esa información para entender y para unir una verdad que hay detrás de todo, que es la verdad del amor, es la verdad de que estamos aquí de paso, es el mensaje de Jesús. Esa es la verdad. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Que nacen muchas religiones distintas, pero no podemos caer en religión, tenemos que caer en analizar. Y para analizar hay que ir a la raíz, y la raíz empieza con el libro que estudian los judíos.
¿vale? Que este es el segundo tema que vamos a tratar, que es ¿qué estudian los judíos? Los judíos estudian la Torá, que son estos primeros 5 libros. Ahí dicen que está el código de la creación. Es un libro que está escrito en hebreo y no se le puede cambiar una sola letra. Si se le cambia una sola letra al libro, pierde el sentido. O sea, está hecho de una manera divina, perfecta. Está entregado de la otra dimensión, ¿vale? Para elevar la conciencia. Olvidaros de textos religiosos. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice todo lo que es el Génesis, la creación de los cielos, la tierra. Por eso es tan importante. Son esos 5 libros. A partir de esos 5 libros, como ese libro tiene diferentes niveles de interpretación, ¿vale? No es un libro que se tenga que leer literal. Tiene niveles de profundidad, desde el literal hasta el sod, el más secreto, ¿vale? Podríamos decir que igual que nosotros tenemos un cuerpo que se ve y un alma interna que no se ve, el libro de la Torá también tiene un cuerpo que sería ese texto literal, pero luego también tiene un alma, un alma que le da sentido a toda esa historia literal. Y que esa historia literal está toda entrelazada. Todo tiene sentido, todo cuadra, está como entrelazada cuánticamente, que de ahí viene la física cuántica, el entrelazamiento cuántico, está así de entrelazada. Todos son referencias, no hay nada que sobre en ese libro. Entonces, la Cábala, lo que hacen, que es donde yo más aprendí, porque claro, si te quedas solo en el texto literal, no acabas de llegar al alma, a lo profundo. Primero hay que despertar lo profundo del alma y luego lo literal se entiende. Pero primero hay que entender las raíces de todo, para luego entender la materia, lo que se ve. Hay que entender lo profundo, ¿no? Entonces la Cábala nos enseña eso. La Cábala es una ciencia del alma, del universo. Es una ciencia del infinito. En la Cábala, Dios se llama Ein Sof, que es infinito. Es decir, que nosotros, como personas finitas, tenemos que entender qué es el infinito, qué es Dios, el mismo infinito, ¿vale? Para Dios no existe ni tiempo ni espacio. O sea, Él lo crea, pero donde Él habita es fuera del tiempo y el espacio. Entonces, tenemos que estudiar el mensaje profundo. Es muy importante, ¿vale? Luego, aparte, la Cábala tiene el árbol de la vida, que es una manera sistemática de entender toda la Biblia, ¿vale? Cómo funciona, cómo aplicarlo a nuestra vida personal, a nivel físico, emocional, intelectual, psicológico, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo cuando empiezo primero empecé con la Cábala, primero empecé con desarrollo personal, leer libros de hábitos, de autoconocimiento. Luego me leí la saga de Laín, de Secretos Revelados, que ya hablaba de la Biblia profundamente. Luego también encontré la Cábala luego, y luego me di cuenta con la Cábala que fue una cosa que también me llamó la atención y que en parte me motivó por decir, curioso, fue que los judíos, hay un 1% en el mundo de judíos y poseen más de la mitad del dinero que circula en el mundo, siendo solo un 1%. Entonces tenemos que entender que ahí hay algo que nos perdemos. En ese 1% y que controlen tanta masa de dinero es porque tienen algo que los demás no tienen. ¿Y qué es? Es la Torá. Es ese texto para elevar la conciencia. Mira, se ha unido mi mujer.
tener conocimiento sobre esto. Espera, que se va a unir mi mujer aquí. ¿Qué me Amor, amor, que esto queda pero, para como- YouTube, ¿eh? No, no me lo jodas. Esto pero quedará en yo, no, YouTube. yo, no pensa, ¿Qué yo no opinas? pensaba que se me veía a mí, amor. ¿Eh? Yo no pensaba que se me veía a mí. ¿Qué opinas de la cábala en la Biblia? Que es sobre lo que va el vídeo. ¿Ya que te has unido? No, no, amor, eso corto. No. Mira, ara ajudes quan s'uneix la gent. Vale, amor, sigo. Pero yo Però machi. has de penjar, amor. Pero no sé cómo se fa ara. Ay. Seguimos con la clase. Mira, le ha dado un toque al vídeo de humor. Mi mujer ahí, la mejor. Seguimos. Entonces, nos hemos quedado en que los judíos son un 1% en el mundo y dominan el 50% de dinero que habita. Entonces, por eso hay una sabiduría que tenemos que adquirir de ellos. Entonces, ¿qué más? Vamos a pasar al tercer tema, que es lo que vamos a tocar hoy en esta clase, que es Jesús y la conexión con la Torá. Aquí pasa algo que la gente no sabe, mucha gente, y es algo que está muy claro, ¿vale? Si tenéis una Biblia, todos los que tengáis una Biblia, podríais utilizarla conmigo, os la compráis y vamos a ir leyendo versículos, ¿vale? Vamos a leer ahora unos pocos versículos que van a validar todo esto que estoy diciendo. Amor, a ver si puedes, que se me ha quedado aquí la pantalla a medias, a ver si la puedes, si es que lo tienes tú ahí aún ahora. Perfecto, te amo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús, vamos a leer, ¿vale? Porque cuando se lee la Biblia queda todo más claro. No hace falta que lo diga yo, se demuestra con la misma Biblia. Entonces, vamos a ir a Mateo 5:17, ¿vale? Os doy tiempo a los que tengáis una Biblia para estudiar conmigo. Entonces, Jesús, cuando vino, que a partir de él fue el hombre que se creó una nueva era, es decir, que estamos en el 2025 por él, por su nacimiento, ese hombre lo que vino a hacer fue a elevar la interpretación de la Torá. Es decir, vino a hacer que esa ley que había sido entregada por él mismo, porque Jesús fue la persona que luego bajó en un cuerpo humano a dar la enseñanza de una manera aún más elevada para que se entendiera mejor, fue el mismo Jesús, fue el mismo Yahshua. En verdad su nombre es Yahshua. Entonces, si vemos en Mateo 5:17, leemos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, que Jesús lo que hizo es cumplir la ley. La Torá, los 5 libros de la Torá, en todo lo que hay se está escondiendo detrás el Mesías, la figura del Mesías que tenía que venir. En todos lados hay referencias que él dejó para que supiéramos qué sería él, ¿vale? Entonces, por eso, lo importante de todo esto que estoy diciendo es unir el conocimiento del Antiguo Testamento, que es el Dios que estudian los judíos, con el Nuevo Testamento, que es lo que
estudian los cristianos, la Iglesia Católica. Entonces, cuando se unen estos dos conocimientos, luego también por ahí está el Islam, que también entra, que ya hemos dicho que Abraham es el padre de todos. Entonces, llegamos a una unión. Lo que hay que hacer es unir, no separar, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego, si nos vamos a Oriente, en Oriente tienen un conocimiento más interno de cómo funciona Dios dentro nuestro a nivel energético. Ellos tienen un dominio interior brutal, ¿vale? Y esto se lo preguntan a Jesús en el libro de Urantia, que lo tengo por aquí. Le preguntan a Jesús sobre Buda y Jesús dice, ¿sabéis qué pasa? Que Buda y todo lo que es Oriente conocen a Dios en el espíritu. Es decir, tienen ese dominio interno, esa calma. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero los que trabajan en el budismo o en el hinduismo saben dominar mucho esos chakras, esa parte interna. Y dice, pero en Occidente conocen a Dios en la mente, ¿vale? Porque el Dios de la Biblia es el que nos enseña todo cómo funciona esta dimensión, espacio-tiempo. Todo lo que pasa es en torno a ese libro, ¿vale? A nivel historia, ¿vale? Si nos fijamos a día de hoy, la guerra en Israel sigue, porque ahí aún está pasando lo que está escrito en la Biblia. Entonces necesitamos unir Occidente, entendiendo a Dios a nivel mental, entendiendo las escrituras que Dios nos da, un libro de amor para que vivamos mejor, y luego la enseñanza del mismo Dios que baja a la tierra para que la sepamos aplicar, nos lo vuelve a explicar con parábolas más fácil. Hay que unir todo el conocimiento. Por eso en estos vídeos son vídeos que es muy poco a poco, porque es mucha información lo que os estoy dando en este vídeo. Es mucha información y es muy profundo. Pero a base de poco a poco ir escuchando, ir entendiendo, se va entendiendo todo, ¿vale? O sea, si os fijáis, ahora ya hemos relacionado toda la mística y toda la espiritualidad con Egipto, que es el portal de Orión, con las constelaciones, que ahí se entrega la Torá, que es un libro religioso, ¿no? Pero ya lo hemos unido con las pirámides, con constelaciones. Luego, Oriente, los chakras, que ellos tienen el dominio interno. O sea, ¿os fijáis que todo lo espiritual, en verdad, es real y es válido? Lo único que hay que entender, ordenar la información. Porque si nos perdemos solo en chakras y en meditar y en querer elevarnos a la luz, nos podemos olvidar de tener los pies en la tierra. Y si nos olvidamos de tener los pies en la tierra, mal, porque de momento con este cuerpo físico estamos en este planeta y tenemos que tener los pies en la tierra, ¿vale? O sea, Jesús, lo que decimos, habéis visto cómo lo hemos unido, cómo ese libro que estudian los judíos, que detrás de todo se estudia la cábala, y la cábala es una herramienta brutal, que es en la que yo me estoy centrando en aprender mucho, porque creo que es una de las maneras mejores para elevar la conciencia y para despertar el alma. Porque aparte tiene un método, que es el árbol de la vida, que es un método sistemático para entender todas estas energías, todo esto del universo, del alma. En la cábala te ayuda a entenderlo de una manera muy sistemática. Y por eso me gusta tanto, porque si solo nos podemos a meditar, y a meditar está muy bien, pero necesitamos de un sistema, necesitamos de crear una vasija para bajar la luz, de crear un recipiente para que toda la luz nos pueda entrar y podamos elevar la conciencia. Pero si no tenemos vasija, la luz nos puede desbordar y puede ser un problema. Entonces, por eso hay que centrarnos mucho en adquirir conocimiento, en adquirir vasija, ¿vale?
Entonces, lo que decimos que Jesús lo que hizo fue como ese texto era como una ley que la gente la interpretaba como un poco a veces dura, ¿no? Con el tema de los animales, los sacrificios a los animales, esto no se entiende mucho en el Antiguo Testamento, en la Torá, pero todo eran señales para cuando viniera el Mesías, cuando viniera Jesucristo. Y él lo que hizo fue dar de ese mismo mensaje. Él era un experto en las escrituras. Todos los fariseos, la gente le preguntaban por las escrituras porque lo querían como pillar, a ver si no se las sabía. Y él respondía y encima les daba una enseñanza con una parábola. Entonces él tenía un nivel muy alto de entendimiento de esos textos sagrados entregados por Dios a Moisés. Y también lo podemos leer, lo vamos a leer en Juan 5, 46, 47. Todos los que tengáis Biblia, vamos a Juan 5, 46, 47. Y esto lo tenemos aquí. Juan 5, 46, 47. Porque si mirad lo que dice, ¿eh? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, aquí claramente Jesús, Yahshua está diciendo que si creemos en lo que Moisés escribió, que fue la Torá, me creeríais a mí, porque yo fui el mismo que entregó la Torá a Moisés. Esto es muy fuerte, o sea, esto mucha gente no lo sabe, pero aquí hay una revelación muy grande, ¿vale? Que Jesús fue la persona que vino a cumplir la Torá, vino a cumplir las escrituras que Dios le dictó a Moisés. Las vino a cumplir la única persona que podía, que tenía esa conciencia superior como para cumplirla. Nosotros los humanos no llegamos a ese nivel. Fallamos, nos perdemos rápido. La mente es traicionera a veces y rápido se desconecta, ¿vale? Entonces, todos los que tengáis Biblia, vamos a ir, ¿vale? Viendo, pero todos estos textos es para expandir, ¿vale? La conciencia. ¿Qué es lo que Jesús nos vino a decir? Nos vino a decir que para entrar en el reino de Dios hay que ser como niños. Esto tiene dos significados. Uno significa que tenemos que ser siempre curiosos, tener ganas de aprender, admirarnos por todo. Eso es una cualidad que tienen los niños, que tienen muchas ganas de vivir, con mucha energía, son curiosos, preguntan. Y luego la otra es ser conscientes de que si somos niños, para entrar en el reino de los cielos, significa que tenemos un Padre en el cielo. Y ese Padre es el Creador. Pero está el Padre y está la Madre, porque está la Madre Tierra. Es decir, desde arriba Dios nos da. Es el Padre, es el que da. Y nosotros estamos viviendo aquí con la Madre, con la Tierra, que nos apachamama, que nos recoge. Pero por eso es tan importante unir este conocimiento, unir lo masculino con lo femenino, porque hay, todo en la vida es opuesto, ¿vale? O sea, es luz, oscuridad, masculino, femenino, el bien, el mal, el frío, el calor, pero la gracia es que todo al final acaba siendo lo mismo. Es decir, la luz, la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Entonces, son polos opuestos, pero se atraen, porque en verdad es lo mismo y hay que unirlos. Una de las cosas que nos ayuda la Biblia y que en la Cábala se dice es que nos ayuda a tener conciencia de unidad, de que solo existe uno, de que todo forma parte de uno, de un plan. Es como que estamos viviendo 8.000 millones de conciencias con un cuerpo humano, pero estamos viviendo como un sueño de Dios todos y lo estamos construyendo. Bueno, a veces parece
que lo estamos destruyendo, pero la intención es que nos unamos y que sigamos construyendo, que le vemos conciencia. Entonces, veis que nada es religioso, es todo para sentirse mejor, todo para entender que somos un alma detrás de todo este cuerpo que está de paso viviendo esta experiencia. También esto ayuda mucho, aparte de entender, de estudiar escrituras, de estudiar cábala, va muy bien la meditación, porque cuando meditamos, cuando estamos yendo hacia adentro, es como que estamos en la unidad, es lo que he dicho. Una de las cosas es hacer conciencia de unidad. Si os fijáis, cuando estamos con los ojos cerrados, todo se ve negro, todo se ve uno. Experimentas una sensación diferente. Cuando meditas, empiezas a respirar bien, llegas como a un estado de unión con el todo, donde te sientes como que tú no eres nada, estás unido al amor infinito. Pero cuando abrimos los ojos y estamos en este mundo, todo lo vemos dual, lo vemos separado. Pero la gracia es que aprendamos a unirlo, pero lo unimos a través de nuestra conciencia, de nuestro entendimiento. Así que vamos con el último punto, que es cómo aplicar todo este conocimiento. Vamos a leer unos cuantos versículos, ¿vale? Vamos a los que tengáis Santiago 1:22. Si os fijáis, todo esto, todo este conocimiento, toda la espiritualidad, no sirve de nada si no se pone en práctica. O sea, todo esto que os digo es para vivir la enseñanza, como hizo Jesús, ¿vale? O sea, es que vivamos la enseñanza. De nada vale tener mucha teoría si no vamos a tener la práctica. Aquí lo que hay que hacer es ponerlo en práctica, siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? En Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, está diciendo que hay que actuar, que lo que no sirve de nada solo escuchar si no se va a aplicar el conocimiento, ¿vale? Si no se va a hacer nada. Si estamos en este mundo material es porque en la Cábala se llama el mundo de Asiá, es el mundo de la acción. En este mundo es donde actuamos. Y si tenemos un cuerpo físico es para que actuemos. Si no, no sirve de nada, ¿vale? El conocimiento si no se aplica. Si vamos también a Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Los salmos son muy bonitos. Son todo cánticos y alabanzas a Dios, escritas por el rey David, y guardan mucha sabiduría. Entonces, si vamos a Salmos 119, 105, lo tenemos aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, aquí está diciendo el rey David que todo este conocimiento de la Torá, de las enseñanzas de Jesucristo, son lumbrera en mi camino, que me guían, que me dan luz. Por eso es tan importante entender las Sagradas Escrituras, el mensaje que nos quieren dar para que hagamos un corazón más blando. Que uno de los problemas es que tenemos el corazón muy duro, hay mucho ego en el mundo. Y si hay mucho ego es por falta de conocimiento de Dios, porque Dios te hace humilde, Dios te hace darte cuenta de que eres polvo de la tierra, pero a la vez eres Dios, eres el mismo Dios. O sea, es la paradoja, es lo que decimos, es polos opuestos. Somos polvo de la tierra, pero a la vez somos hijos de Dios. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces hay una conciencia que mucha gente se llama conciencia crística, ¿no? Cuando se habla de conciencia crística es de adquirir la conciencia de Cristo, es decir, adquirir cómo pensaba Jesús,
o de entender cómo todas las escrituras para grabar en nuestra mente una conciencia que sea la conciencia que Dios quiere, para que hagamos su voluntad a través de nuestro cuerpo. Mira, vamos a ir a un versículo muy bonito y muy profundo, que es en Primera de Corintios. A ver que encuentre yo esto. Primera de Corintios, lo tenemos aquí. ¿Vale? Todos los que tengáis Biblia, coger la Biblia y estudiar conmigo, ¿vale? Vamos a Primera de Corintios 3:16, que dice, atentos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, aquí está diciendo que nosotros somos un templo de Dios y que el Espíritu de Dios está entre nosotros. Es decir, nosotros tenemos que hacerle un templo a Dios para que Él pueda habitar en él. Porque hay mucha gente que no deja que Dios habite en él, porque no le han hecho el templo. ¿Cómo se hace el templo? El templo se hace con elevar la conciencia, con tener unas emociones de amor, con ser una buena persona, con cumplir los 10 mandamientos, haciendo todas estas cosas es como le hacemos un templo a Él, cuidándonos a nosotros mismos, amándonos a nosotros mismos. Porque cuando nos amamos a nosotros, amamos a nuestro templo, a nuestro ser, podemos amar al prójimo. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Porque no puedes dar nada que no tengas dentro. Primero te tienes que llenar de amor, de confianza en ti. Y luego todo eso lo transmites al mundo. Y haces que Dios more en ti. Le haces un templo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, el directo de hoy. Espero que os haya podido servir, que hayáis podido aprender mucho. Vamos a estar haciendo un par de directos a la semana, tratando temas con orden para aprender y para estudiar, ¿vale? Así que todos los que tengáis también escrituras, o si no tenéis Biblia, os podéis comprar una, porque también lo aconsejo, porque últimamente como está la cosa, posiblemente dentro de un tiempo sea difícil conseguir una Biblia. Así que si tenéis una hora, pues siempre la tendréis. Y si no la podéis leer con 80 años, o sea, siempre es bueno que la tengáis. Y así, si queréis estudiar, podremos estudiar. ¿Vale? Así que también estoy preparando un seminario para YouTube, donde vamos a unir bastantes conocimientos, que es el árbol de la vida de la Cábala, con la Sefirot, con todos los chakras, porque al final es todo lo mismo, entender cómo funciona el tronco de nuestro cuerpo. Y luego también se une con las 7 leyes herméticas del libro del Kybalión, un libro muy, muy famoso y muy bueno, que nos ayuda a entender, ¿vale? Con las 7 leyes del universo que pertenecen a cada chakra. Hay mucho conocimiento ahí para aplicar en la práctica, en meditación. Y si entendemos cómo funciona esta parte de nuestro cuerpo y cómo todo el reflejo de que estamos hechos a imagen y semejanza, de cómo funciona el universo, lo tenemos aquí, pues vamos a elevar mucha conciencia también. Así que atentos, con muchas ganas de aprender todos, sobre todo tener paciencia, tener una mentalidad a largo plazo, porque cuando se entiende la palabra de Dios, cuando se despierta el alma, cuando se adquiere esa supraconciencia, ese yo superior, todo lo demás viene por añadidura. Ahora no sé cuál es, pero hay un versículo en que Jesús dice, vosotros buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y aquí estamos buscando el reino de Dios. Aquí estamos analizando, siendo curiosos, intentando amar cada día más a Dios, cada día estar más agradecidos por esta vida, que es de lo que trata. Y todo eso lleva un trabajo de desarrollo personal, de crecimiento personal. Si no, no estaríamos viviendo esta experiencia, estaríamos en la quinta dimensión, pero estamos aquí para trabajar y para elevar la conciencia en este juego de la vida.
Shalom a todos, Dios les bendiga y seguimos aprendiendo mucho.